importante porque es la manera de cómo el gobierno puede ponerle mano dura, dice, al crimen organizado en ese marco. Sí, pero el resultado es que esta no es la primera ley. Mm. Hay una serie de leyes que yo no tengo ahorita a la mano el listado, y ellos creen que recién están refundando el país, se olvidan de que este es un gobierno que ya viene ejerciendo el poder, que ya está en el ejercicio de la presidencia desde el mes de noviembre del año 2023. ¿Y creen que acaso no hemos aprobado una serie de leyes en este gobierno, bajo la presidencia del señor Daniel Noboa en este sentido? ¿Y qué han solucionado? ¿Qué avances han habido? ¿Por qué? Porque estos son temas estructurales que no basta con la aprobación de una ley. Y lo peor es ante los excesos que se cometen a partir de la fuerza pública. ¿Por qué? Porque la fuerza pública y la administración de justicia deben tener no solamente un marco normativo que regule y que controle su accionar, sino además generar niveles de control interno. O sea, en el caso de la fuerza pública debe haber una constante depuración. ¿Por qué? Porque también el crimen organizado los termina cooptando. Lo mismo sucede con la Administración de Justicia. Y cuando digo Administración de Justicia me refiero principalmente y de manera muy precisa a los fiscales y jueces. Porque este no es un problema de solamente tener más jueces o más fiscales, sino que aquí hay que generar un verdadero proceso de control o normas también que deben aplicarse, porque la ley por sí sola no soluciona un problema. Está ligada también a la toma de decisiones. Es decir, ya hay otras leyes que bien podrían servir para el control de la inseguridad en el Ecuador. Por supuesto, no estoy diciendo, desde el 2014 han habido 14, con estas 15 reformas al COIF, y la mayoría es el mismo. Hubo una consulta popular, y esa consulta popular se la plasmó en reformas legales. Todo esto dentro del gobierno de Daniel Noboa, ¿no? Entonces, y la pregunta es, ¿acaso ha cambiado en algo? Entonces, no hay que hacer como sociedad un debate más profundo de eso y evitar la descalificación de la persona que piensa distinto, en la que la academia participe, en la que nosotros como legisladores podamos hacer nuestros aportes. 8:45 minutos, doctor, pero estos cambios que eventualmente se estarían viendo, porque según podrían hacer allanamientos sin orden judicial, el tema de la prisión preventiva, ¿esto no traería cambios? Porque actualmente son criticadas el accionar de la justicia en cuanto a delitos que estamos viendo en la realidad de nuestro país. ¿No podríamos ver un cambio? Pero veamos que esos cambios a dónde nos conducen. Mientras usted tiene a unas Fuerzas Armadas que actúa de manera arbitraria, por ejemplo, violando procedimientos de garantizar. Recordemos que la fuerza pública son los organismos llamados a protegernos a nosotros, a brindarnos seguridad. Pero en una sociedad, cuando estos mismos organismos llamados a brindarnos seguridad son aquellos que nos brindan inseguridad, estamos ante una crisis tremenda. Y para muestra pongo un ejemplo. Durante el gobierno del señor, el día 8 de diciembre del año 2024, se produjo un hecho muy, muy lamentable en el país. Primero como desaparición forzosa y luego como ejecución extrajudicial de los 4 niños de las Malvinas. Hecho provocado por ¿quién? ¿Quiénes lo detuvieron? ¿Bajo qué argumento los detuvieron? No que se fueron encontrados delinquiendo. Sí, tenían que haberlos llevado bajo la autoridad competente. En este caso, la Policía Nacional, que tenía que hacer los procedimientos legales, y 2, la Administración de Justicia. Y considerar que todos eran menores de edad y uno un niño de 11 años. Entonces, como sociedad, cuando hay estos atropellos por parte de los organismos llamados a brindarnos seguridad a nosotros, algo está pasando. 8:47 minutos, doctor. Y este fin de semana, bueno, desde el viernes que se halló a estos 4 comerciantes lamentablemente asfixiados en una cisterna, nuevamente nos vuelve a mover eso profundo que tenemos los seres humanos y son las emociones. Y también su desprecio, su desconfianza hacia el sistema judicial, no con todas las autoridades, pero sí en su mayoría. Veía que ustedes pedían también que el sistema de justicia entre en emergencia, doctor Cedeño.
Por supuesto, porque aquí no solamente confluye, aquí hay, esto es un problema sistémico, un problema que tiene que ser abordado de manera integral. No puede ser abordado desde el punto de vista del populismo penal. Y las cifras son escalofriantes. Yo soy oriundo de una provincia que también está afectada por el crimen organizado, en la que solo en Manabí, en lo que va del año, hay 500 personas fallecidas. 500 seres humanos, y eso es lo peor, que al final hemos perdido nuestra capacidad de indignarnos, de asombrarnos, de molestarnos, y vemos este número como una cifra más, pero tras estas muertes hay familias, hay padres, hay madres, hay hijos que se quedan huérfanos. Entonces, y esto es grave. Imagínate que solo en Manta, 216 personas han fallecido. Y en mi provincia, en Manabí, 500 en lo que va del año. Y las cifras en el Ecuador son tremendas. En muertes violentas, en el año 2022, 4.539. En el año 2023, en pleno ejercicio del gobierno del señor Noboa, se duplica, 8.008 muertes violentas. Y este año, para todos ustedes que diariamente siguen este tipo de noticias, sabemos que estamos batiendo récord si comparamos mes a mes con los años anteriores. Yo ya no puedo dar un número porque la cifra es exponencialmente alta y va creciendo día a día, y es difícil tener actualizada una data. Y aparte que no hay, porque cuando usted pide información y ustedes como periodistas, en el momento que recurren a fuentes para brindar información, al final no existe una data verificable y confiable, porque una cosa son los datos que tiene la Fiscalía General del Estado, otros son los datos que tiene la policía, etcétera. Entonces no hay una preocupación que como sociedad, como Estado, tengamos, y ante este hecho, tener qué acciones se deben tomar como sociedad. Que parte de la solución de pronto sea un endurecimiento de pena, perfecto, pero para eso usted necesita mejorar la administración de justicia, ¿no? Tener jueces realmente probos, altamente calificados, no con niveles de control, a una fuerza pública igualmente equipada con todas las tecnologías y las modernas que exigen su labor sacrificada, ¿no? Y eso no existe en este país, porque estamos llevando al tema hacia la pena, hacia una parte del problema. No hay políticas públicas para evitar la deserción escolar de los niños, ¿no? Porque ese niño que deja la escuela es un potencial miembro de un grupo de delincuencia organizada. O sea, ¿qué está pasando? La falta de empleo. La canasta básica en el país se habla que está alrededor de $800, mientras el salario básico en el Ecuador es de 400 y pico de dólares. Los niveles de desigualdad, los niveles de pobreza se han acrecentado. Y de esto nadie discute. Y claro, llevamos la discusión a una parte del problema. 8:51 minutos. Doctor, para no perder la línea de la coyuntura legislativa, ¿qué pasa con esta terna de la judicatura y el impasse con el presidente de la Asamblea Nacional? Usted, por último, hasta lo mandó a leer la ley de la función legislativa a don Nils Olsen. Sí, yo siempre digo, en este corto periodo que va desde la conducción del actual presidente, una de las características es el irrespeto claro a la norma, a rehusarnos al debate, a la discusión, y al no permitir esa discusión, ¿no? Al invisibilizarnos, en este caso, a los miembros de la bancada de la Revolución Ciudadana. Pero por último, ya ese es un problema de mayorías, minorías, pero nos olvidamos que nosotros representamos poco más del 48% de la composición de la Asamblea Nacional. Y yo puse el ejemplo de cuando solamente permitieron en el debate de la ley económica urgente a 3 compañeros de nuestra bancada. ¿Qué ha pasado? Se toman decisiones que a la larga generan un terrible precedente jurídico de violar las normas del debido proceso legislativo.
en este caso, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué pasó ese día? Ellos pretendieron, y así lo hicieron, que una resolución que había tomado la Asamblea Nacional, recordemos que la Asamblea Nacional es un espacio que debe tener continuidad. No es que hay un proceso refundacional cuando viene un nuevo presidente, ¿no? O una nueva legislatura, sino que tanto es así que incluso los trámites que están en tratamiento continúan su trámite, ¿no? Si una ley está en una comisión, continúa en esa comisión. Si ya pasó el primer debate, debe ser trabajada y analizada para poner en segundo debate. Y en este caso lo que hicieron fue tirar abajo una resolución que se había tomado en días anteriores, en el anterior periodo legislativo. En este caso era la conformación del delegado de la función legislativa al Consejo de Participación Ciudadana y Control. Al Consejo de la Judicatura, perdón. Y claro, como les molestó, porque esa decisión no lo habían tomado ellos, sino una otra mayoría, la tiran abajo, cuando esta misma resolución ya había sido reconsiderada. Y cuando se reconsidera un tema, simplemente no se puede topar ese tema queda sepultado. Pero violando todo procedimiento, lo hicieron. Es más, yo le apelo a la presidencia. Él no tenía por qué votar, la apelación es inmediata. Yo tengo que argumentar por qué apelo, tiene que darme el uso de la palabra, y él bajar a su curul a defenderse, como de hecho lo hizo, pero lo hizo posterior a la votación. Ellos han usado, cuando no obtienen los votos, hay tres figuras, ¿no? Es la votación normal, la reconsideración no tengo la mano la ley. Y esta figura en la que vuelven a votar, ¿no? Vuelven a votar, pero esa votación no debe haberse dado, porque estaba apelada a la conducción de la presidencia. Pero lo hicieron, entonces ellos respetan permanentemente la norma. Lo mismo hicieron cuando se le quita la inmunidad parlamentaria a la compañera Esther Cuesta, una legisladora de larga trayectoria en la Asamblea Nacional, que mediante un inicio de indagación penal, el juez pide la autorización para que se levante el sigilo. Lo que corresponde hay una votación de mayoría de 2/3 partes, ¿no? Y como no tenían los votos, cambian la figura y toman una resolución diciendo que ya ella ya no es legisladora, cuando la supuesta infracción era cuando usted ejercía las veces de legislador. Y usted tiene esa inmunidad hasta luego de 1 año de haber terminado sus funciones. Y claro, como ellos son prepotentes, lo hicieron. Entonces, pero esto genera mal precedente en la labor legislativa, que al final les va a terminar rebotando a ellos mismos, porque quien actúa mal al final se termina revirtiendo sus malas actuaciones. Perfecto, 8:56. Le queremos agradecer, doctor Fernando Cedeño, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Gracias por el espacio y el análisis el día de hoy de la coyuntura legislativa. Que tenga excelente día. Nos vamos con Erika Franco a Exteriores a través de Unión Radio 580 AM. La cadena de la Unión. Buenos días, compañeros.